Bueno, ¿puedo ver un poco quién el otro lado? Somos Buenas. pocos, tres por ahora. Hay uno conectado a internet. La idea es grabarlo porque hay uno de los chicos que por el horario no podían venir. Viste que yo te había dicho de hacerlo más temprano o en otro momento, pero bueno, somos algunos pocos, pero la idea es grabarte y después transmitirlo a todo el grupo. Ah, Eh, fantástico. Siempre somos pocos los pioneros. Igual somos 25 en el grupo de WhatsApp, que hace poquito arrancamos con eso que te conté hoy temprano. Eh, la idea es que Varadero se convierta en un polo tecnológico, o por lo menos darle trabajo a los chicos que hoy se están recibiendo en la universidad. Varadero tiene una crisis laboral hoy por la situación económica, han cerrado muchísimas fábricas productivas, y entendemos como que desde este espacio estamos empujando para que se nos dé más lugar al tema tecnológico y a toda la cuestión, digamos, de tecnología para desarrollar Varadero desde ese punto de vista. Nosotros somos una ciudad de 40.000 habitantes, ahora se puso en la universidad en 2016, los chicos son algunos de la camada de la universidad que se van a recibir este año. Entonces empezamos a generar talentos, pero la ciudad no los puede retener, ya sea porque no hay acceso a créditos para emprendedores o lo que fuere, digamos, para emprendedores tecnológicos, y tampoco hay empresas que les permitan trabajar desde acá o que estén radicadas en Varadero. Sí hay en Zárate Campana, pero bueno, sabemos que para arrancar es difícil en sistemas, digamos, cuando una vez que tenés una experiencia, ya sea porque sos bastante autodidacta o lo que fuere, o porque te chocaste con gente que también está en el rubro, se torna un poco más fácil todo ese desarrollo. Y bueno, este grupo que no tiene banderas políticas ni nada, viene un poco a eso, digamos, a generar un ecosistema y a que se hable un poco más del tema. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación a charlar con ustedes. Está buenísimo que lo podamos hacer de esta manera. Hagámoslo interactivo, hagamos un ida y vuelta de preguntas, cosas que les intrigue y que quieran saber sobre mi trabajo y demás. Feliz de compartir anécdotas, historias. Yo tengo 35 años, a los 18 empecé mi primer emprendimiento, apenas terminé la secundaria. Arranqué mi carrera un poco en el mundo del desarrollo de videojuegos, que era lo que a mí me interesaba creciendo en Buenos Aires. Siempre cuento que para mí la programación fue un descubrimiento fue lo único que me generó un diferencial respecto al resto de mis compañeros de camada en el colegio. Yo siempre fui un alumno medio, no soy particularmente un poco vago tal vez para las matemáticas y cosas por el estilo, pero cuando estaba en cuarto grado, a los 10 años, mi viejo trajo de su oficina, él es abogado, trajo de su oficina una XT 8086, año 92, 93, y esa XT 8086 venía con un DOS 3.0, IBM DOS, ni siquiera el DOS de Microsoft, que era el bueno. Era una IBM PC, marca IBM, ni siquiera IBM compatible, que las buenas eran las IBM compatibles, los clones. Y esa máquina era similar a las que usaba mi vieja. Mi vieja tenía una fábrica de pantuflas, una pyme en Palermo, hacía pantuflas y también tenía varias XT. Por ahí tenía una 286, la contadora creo que tenía una 286, todas con DOS, interfaz de texto, pero era el salto de la época de mi hermano, que tiene 10 años más que yo, y él vivió más la Commodore 64, con los cassettes y el BASIC, 8 bits. Ya las XT creo que eran 16 bits, con una arquitectura abierta. Con la Commodore, una computadora propietaria, la IBM PC compatible, con la arquitectura que IBM impuso en la industria, de procesador, disco rígido, memoria, todo hecho con especificaciones abiertas. IBM pensaba que iba a poder dominar la industria teniendo el control del BIOS, que era el único chip propietario, pero Compaq y otras máquinas pudieron clonarlo. Y bueno, yo llegué a tener, mi primer computadora fue una XT 8086. Y esas máquinas venían con BASIC, el DOS de IBM venía con una cosa que se llama GW Basic,
Después estaba el QBasic, que venía ya en el DOS 6.22, que era el mejor DOS disponible en esa época. Con eso uno aprendí a programar. Y fue una cuestión más que nada autodidacta. Tenía un compañero mío en el colegio, Eugenio Marchiori, que después nos reencontramos en la vida adulta. Él trabaja en Google, ahora en Londres. Eugenio fue el que me introdujo a mí a Basic. En el colegio nos enseñaban Logo, el Logo Writer, que era una cosa muy básica, pero creo que a los chicos ayuda a abstraer como mover una tortuguita. Hoy creo que se usa para aplicaciones de robótica y moves un robotito en vez de una tortuguita, que es algo más interesante. Pero ese amigo mío, Eugenio, me introdujo a Basic y fue eso, más que nada, como empezar a tratar de entender que con una computadora, para mí en mi cabeza era mucho más interesante que quedarme jugando a los juegos, es tratar de programar juegos. Y ahí empezó mi carrera informática sin darme cuenta, en la obsesión de entender cómo funcionaba esta computadora y de entender cómo programarla, cómo hacer. Yo creo que lo primero que habré hecho eran juegos de preguntas y respuestas. Uno compraba revistas con instrucciones que después copiaba el programa en su computadora y empezaba a entender cómo hacer un bucle o cómo imprimir texto en la pantalla, después el modo gráfico, cómo imprimir píxeles. En el año 96, yo estaba en séptimo grado, tuve conectividad a internet en mi casa, que era ya una novedad en sí mismo. No era muy común la conectividad a internet. Dentro de mi clase de colegio, dentro de mi camada, fui el primero en tener acceso a internet, en séptimo grado. En quinto año, yo sabía que iba a terminar el quinto año con toda la clase conectada. Yo creo que ya estaba la intuición de la computación es el futuro, que algo se decía mucho y se sigue diciendo, porque casi que literalmente la información digital viene es como algún mensaje del futuro. Ya se decía mucho en esa época, y la conectividad a internet por dial-up. El proveedor de internet era una compañía que después compró Clarín, que se llamaba Data Market. Te conectabas con un módem de 24.000 audios, con la línea telefónica que interrumpía el uso del teléfono para toda la familia, y estabas online. Me acuerdo un momento increíble de mi vida, fue como conectarme a una radio de Canadá, y escuchar por el Sound Blaster el sonido de una radio en vivo desde Canadá, en mi habitación, en mi casa en Buenos Aires, y como de repente ver que con internet el mundo se achicaba tan drásticamente y yo podía llegar a conocer información, acceder a información o contenido de cualquier lugar del planeta. Era bastante impresionante y sobre todo en la cabeza, creo, de un chico de ese momento de 12, 13 años, muy formativa la etapa, donde tenés como un montón de planteos existenciales entrando en la secundaria y de repente tenés este torrente de información, de conocimiento, y que por la programación también me empecé a vincular con foros y comunidades que hablaran de desarrollo de videojuegos. En Argentina había una lista de mail en Yahoo Groups del año 2000, que se llamaba Juegos AR, y era una lista donde se debatía programación de videojuegos, se discutían diferentes librerías. El debate de la época era DirectX o OpenGL. A lo largo de toda mi carrera como informático siempre hubo Boca River en todo. Hoy es Bitcoin o Ethereum, hace 20 años era DirectX o OpenGL. Siempre hay un conflicto ideológico de tecnologías. Pero bueno, en esa lista de mail empecé a conocer gente que estaba metida en el mundo de los videojuegos, gente universitaria, que para mí obviamente me achicaba bastante, yo todavía un pibe de colegio, estaría estoy viajando en el tiempo, ¿no? Pero tercer, cuarto año, quinto año, yo me llevaba muchas materias a diciembre y a marzo porque me quedaba toda la noche programando. Algunos amigos me rescataban y me llevaban al boliche y esas cosas para tener un poco de vida social, pero fueron muchas noches, momentos épicos de mi vida, de lograr que algo compile a las 6 de la mañana escuchando las palomitas. La programación y la noche se llevan muy bien, y fue muy formativo estar conectado a internet, estar conectado en comunidades con intereses en común, querer aprender sobre desarrollo de videojuegos sin querer queriendo. Me enseñó o me obligó a aprender sobre cosas muy complejas en materia de ciencias de la computación por la simple terquedad de querer
hacer algo como yo imaginaba que quería que fuera. Como renderear un objeto 3D o como esas cosas te van empujando a aprender técnicas, que esa es como la mentalidad hacker, ¿no? Como, no sé cómo se hace esto, pero voy a lograr que ocurra. Y enchufás dos enchufes que por ahí no van y algo pasa y funciona. Y después no le decís a nadie el quilombo que es tu código atrás, pero mientras si funciona, funciona. Después me enteré de grande que el código de todo lo que usamos todos los días es también una reverenda mierda, y que está todo muy atado con alfileres, absolutamente todo. Así que me sentí menos mal a medida que uno va indagando y se va conociendo cada vez, como conocía gente en esa lista de mail, que para mí muchos amigos que me duraron de toda la vida, me duran el día de hoy, grandes colegas, grandes amigos que me enseñaron un montón. Uno va conociendo gente mucho más capa que uno a lo largo de toda la carrera, porque la informática trae mucha materia gris, y uno piensa que todos tienen algo diferente. Por ahí Vitalik Buterin tiene algo diferente, o Mark Zuckerberg, pero en general, y existen gente que es como escalofriantemente brillante, pero en general es todo fuerza bruta, mucho intentar, persistir, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y es en la escala más mínima, que es el código que uno escribe, que uno está permanentemente confrontando su propia idiotez en la pantalla todos los días, y en la escala más macro, que es a nivel emprendedor, que uno está construyendo un proyecto, tratando de levantar inversión, conseguir gente que lo apoye, y es mucho más también los errores conceptuales o la gente que te dice que no, que te rebota y que te confronta con tus propias ideas, que te obliga a seguir iterando. Entonces, la iteración es una constante a toda escala, permanente. Desde el código hasta el concepto de crear una compañía. Está todo muy ligado, en el fondo, creo que gran parte del secreto es el cliché de nunca rendirse. La tentación a rendirse aparece muchas veces, muy seguido, porque emprender es un camino muy solitario, y es en el fondo un camino que uno arranca con un puñado de ideas y con algo que cree que puede ocurrir en la realidad, pero al principio lo que implica es atraer gente que crea esa misma visión de la misma forma que uno y que te ayuda a corroborar si estás o no loco con lo que quieres hacer. Si estás loco, probablemente lo que quieres hacer sea arte más que una empresa. Una empresa tiene que tener un ancla muy conectada con la realidad, que es generar un ingreso, generar revenue y ser sustentable económicamente. El arte puede darse más, puede ser más alocado. Este, eh, yo a los 18 años intenté estudiar ingeniería cuando terminó el colegio. Había arrancado en el ISPA la carrera de ingeniería informática. Me parecía que era lo que me tocaba a alguien con las intrigas que tenía yo, pero la verdad es que no me siento orgulloso de esto. Abandoné la carrera a los 6 meses. Hoy tengo amigos, los mejores programadores que conozco de la Argentina son egresados del ITBA, pero también conozco mucho ciencia de la computación de la UBA. Bueno, no estoy haciendo particularmente publicidad en una universidad, pero sí me doy cuenta, obviamente, hoy teniendo 35 años, lo que ayuda formativamente lo académico. Pero bueno, en mi caso yo me quería dedicar a hacer videojuegos, que era mi versión de agarrar la guitarra y armar una banda de rock. Habiendo conocido muchos colegas a través de internet, apenas salí de la secundaria, me acuerdo que se estaba formando por esa época la ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, de la cual orgullosamente soy cofundador, y al día de hoy creo que es el único el emprendimiento que hice que más duró, porque ya van 17, 18 años, quizá 19 de la ADVA, que todos los años hace la conferencia de desarrollo de videojuegos más grande de Argentina, y hoy nuclea cientos de empresas. Representa un sector de la industria del software y de la industria cultural también, porque los videojuegos son cultura. Pero bueno, hace 20 años atrás casi, probablemente sean 20 años atrás, éramos un grupo de pibes que nos juntábamos en un Burger King a intercambiar ideas y flashear con
qué tiene que ocurrir para que haya una industria de desarrollo de videojuegos argentina y qué debería ser esa industria. Había un amigo mío, Javier Otaegui, que hace poco lo vi en representación de ADVA, estuvo reunido él y varias personas más del sector. La ADVA se juntó con el presidente. Estoy escuchando un audio. Estoy escuchando un audio en mi... ¿Saben qué? Yo creo que el que estaba en Appear In, me desconecto de Appear In, se puso a ver televisión. Perdón, me está entrando un audio en la... bueno, la ADVA, Javier Otaegui, creo que fue el primer presidente de ADVA, para que se den una idea, él a los 15 años había hecho un videojuego que se llamaba Malvinas 2032, donde solamente podía jugar con el bando argentino. Era una especie de Command and Conquer, un juego de estrategia, hecho para DOS. Después estaba la gente de NGD Studios. NGD Studios hoy sigue siendo una empresa de desarrollo de videojuegos bastante grande en Buenos Aires, que ellos habían hecho un juego llamado Regnum Online, también un juego de estrategia en tiempo real, que llegaron a competir en Japón, en una competencia hecha por Enix, los que hacen Final Fantasy. Y como de esa camada, de ese grupo salió lo que es la ADVA. Yo tenía mi proyecto en ese momento, que era ser un manager de fútbol, soy muy futbolero, una especie de clon del PC Fútbol, que se llamaba Fútbol Deluxe, donde podías tomar decisiones no tantas como darle doping a los jugadores, coimear al referee, mandar la barra brava a apretar al equipo rival. Esa era mi línea de venta para el juego, como un simulador de fútbol realista. Que el gran logro que tuve con ese juego, gracias a mis amigos de ADVA, me entero que existe algo que se llamaba la Game Developers Conference, que es la conferencia más importante de desarrollo de videojuegos del mundo, que ocurre en San Francisco. Y yo apliqué para ir a esa conferencia como voluntario, a ayudar. Hacías 40 horas de voluntariado en la conferencia, abriendo puertas, recogiendo papeles, una remera amarilla que decía Ask me anything I can help. Y con eso a cambio te daban un pase VIP para poder en las horas libres disfrutar de la conferencia. Y así me fui a la primera Game Developers Conference, esto en el 2002, 2003, a tratar de vender mi juego de fútbol, que lo termina comprando un publisher canadiense. Creo que el juego en ese momento tenía el hito de ser el primer juego argentino con un contrato de publicación internacional, y este publisher canadiense después lo revendía en diferentes mercados. Por alguna razón que nunca entendí, se logró vender solamente en Rusia y en Polonia, que son países, al igual que Argentina, son países recontra piratas. O sea, el juego se pirateó, se vendió un montón pirata. Yo lo fui a comprar a Parque Rivadavia por 10 pesos. Después me di cuenta que a quien le había dado el juego en Argentina, que yo creía que era un editor de juegos profesional, era también el pirata más grande de Argentina. Es amigo mío, Eduardo Goiman. Pero bueno, en ese momento yo tenía 19, 20 años, pensé que estaba lidiando con un empresario. Después entendí cómo funciona la Argentina. Un genio, Eduardo. Él me estaba pirateando el juego. Nunca se lo dije, pero se lo respeté. Bueno, el juego se piratea. O sea, me imagino la situación surreal de tener 20 años y te llegan los textos de tu propio juego en ruso y en polaco para hacer la adaptación, que tenés que traducir el Windows a cirílico, a caracteres cirílicos, y migrar, o sea, después mirar el juego en ruso y en polaco, no entender qué carajo está viendo, mandar el master copy a los publishers para que lo editen allá. Fue una experiencia increíble. A mí me parecía impresionante. En ese momento todavía vivía con mis padres, algo muy de niño porteño, pero me parecía surrealista estar en Buenos Aires interactuando con una empresa canadiense que me había comprado los derechos para mi juego y que el juego se estaba editando en Rusia y en Polonia, y con esa pequeña globalización desde el cuarto de mi casa. Me parecía impresionante, como el mundo el mundo profesional en el que me estaba conectando, que era una novedad para mí, para todos los que estábamos con. O sea, cómo Internet genera este tipo de situaciones.
Ese fue mi primer emprendimiento. La empresa se llamaba Evolution con X. Hicimos solamente ese juego. Apenas creo que recuperamos algo de lo invertido, no mucho más. Pero para mí fue como un crash course en lo que implica emprender, armar un producto, sacarlo al mercado, comercializarlo, distribuirlo, dar soporte. También como no tenía los derechos, obviamente no iba a poder pagarle a River, creo que me pidió $20.000, dije en la puta vida le voy a dar un peso a River. A Boca lo puedo pensar, pero ni en pedo iba a poder pagar los derechos. Me acuerdo que me junté con los abogados de los clubes, entonces por izquierda había hecho la base de datos con los jugadores, con los nombres reales de los jugadores. Entonces ibas a la página y aparecía como que alguien estaba poniendo la base de datos con los nombres reales en un parche del juego. Ese alguien era yo. Para al menos que la gente pudiera disfrutar del juego con los nombres verdaderos, y no con los nombres cambiados un poquito como lo había hecho. Igual hoy pienso que si hubiese publicado el juego con los nombres reales, nadie se iba ni a dar cuenta. Pero bueno, en ese momento, así era la informática, era más el viejo este. Hoy está todo mucho más controlado por internet, así que por eso hay que descentralizar. Pero en ese momento, me acuerdo de venir a Estados Unidos y la gente se emocionaba porque había ganado en un sorteo una copia de 3D Studio, y yo pensaba, 3D Studio lo compro en Parque Rivadavia por $1, ¿qué me está hablando esta gente? Pero bueno, le da la cultura informática de esos años. Y eh, acelerando el presente, tratando de no quedarme tanto en el pasado. Eh, bueno, hoy trabajo en Estados Unidos, vivo en Nueva York. Hace 4 años que vivo en Estados Unidos. Me fui en el año 2015 porque surgió la posibilidad de hacer el programa de Y Combinator, que es una aceleradora de Silicon Valley, que se interesó por lo que habíamos hecho en aquel momento con el Partido de la Red, que es una forma nueva de pensar la política. Después de muchos años de transitar como emprendedor, me metí con el emprendimiento más raro que hice, que fue hacer un partido político, con la premisa de candidatos que votan siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía le pide por internet. Y ese partido logró el 1% de los votos en 2013 y logró ser una historia lo suficientemente atractiva como para despertar el interés de algo a lo que le apunté siempre, que era San Francisco. Y Combinator en ese momento era una puerta de entrada, como había otras. También tuvimos la suerte de hacer una TED con el tema del Partido de la Red, una TED global, que le dio mucha visibilidad al proyecto en una conversación más global, y creo que eso terminó de convencer a Y Combinator que nos diera la oportunidad, un grupo argentino, a tratar de pensar la democracia desde California. Desde entonces, los últimos 4 años han sido muy desafiantes, porque obviamente también es una liga muy competitiva, muy estimulante, porque uno sigue descubriendo gente tremendamente valiosa, y a medida que uno va entendiendo cada vez de forma más específica cuál es esa locura particular que lo motiva a construir o hacer lo que hace, más se va encontrando con personas que lo van pensando o interpretando la realidad de forma parecida. Y en esta retórica de usar Internet para transformar la democracia, y eventualmente también con el surgimiento de fenómenos contemporáneos como las redes basadas en blockchain, Bitcoin y demás, contribuyen a ir encontrando en eso oportunidades o la posibilidad de desarrollar ideas con una capacidad con un desarrollo tecnológico, con herramientas que al final del día lo que hace la tecnología es como interpretar muy bien el tiempo en el que estamos parados, porque la tecnología lo que hace es construir ese nuevo tiempo. O sea, la información digital, la programación o los sistemas que estructuramos van construyendo, es el futuro no es algo que llega, que aparece, el futuro es algo que se construye. Creo que indudablemente cada vez más se construye a través de la programación. Y esta frase de que el software se está comiendo al mundo, bueno, es un poco cierta. Lo que ocurre hoy al avance de estas redes basadas en blockchain es que a la capa cultural, indudablemente Internet disrumpió esa capa,
tuvo una gran batalla con el tema del copyright muchos años, se terminó equilibrando a favor de un par de corporaciones americanas, como tiende a ocurrir siempre en el sistema capitalista, que son Netflix y Spotify. Pero no obstante, la avanzada del ethos de Internet, de distribuir el poder, renace creo que con la nueva ola de descentralización que arranca con el paper de Satoshi en 2009. Y ahí me veo en el... Entró una señal de vuelta en el... Esto debe ser la CIA, me está interceptando. Pero bueno. Creo que el surgimiento de Bitcoin, yo siempre hay como 3 papers como emblemáticos de los últimos 100 años. On Computable Numbers de Alan Turing, que es el paper que describe la necesidad de construir una máquina que pueda entender qué número es computable o no, o calcular si un número es computable o no, y sin darse cuenta construye la idea moderna de la computadora, que es después lo que lo ayuda a desencriptar los mensajes nazis en la Segunda Guerra Mundial y básicamente salvar al mundo con criptografía. Fue la computadora de Turing o los sistemas de Turing lo que salvan al planeta más que la bomba atómica. Después está el paper, no, tal vez el invento de la web, de Tim Berners-Lee, que masifica Internet, hace Internet un fenómeno de masas, con protocolos abiertos, con código abierto, contemporáneo también al surgimiento de Linux y toda la ola del open source o del software libre, que es lo que legítimamente construye la infraestructura sobre la que se monta Internet. Y en 2009 Satoshi con blockchain, donde anuncia para mí en algún punto cómo las redes digitales van a transformar la capa institucional de la realidad del mundo. Las instituciones son fundamentalmente una colección de promesas, son promesas. Lo que históricamente garantiza esas promesas ha sido siempre la figura de autoridad. Y la figura de autoridad generalmente está impuesta por una cuestión de fuerza, una cuestión de recursos, que puede ser algo arbitrario de la historia o a través de diferentes mecanismos, pero al final del día tenemos autoridades que tienen el problema, cuando se tratan de autoridades humanas, de ser entidades muy corrompibles. Y Satoshi lo que anuncia con la estructuración de Bitcoin y del blockchain es desintermediar la idea de autoridad y permitir transaccionar de una forma que nadie pueda censurar esas transacciones y que el consenso sea el producto de un gran proceso de computación distribuida, que es lo que se llama, vulgarmente se conoce como Proof of Work, que es el algoritmo que permite que Bitcoin tenga la fuerza que tiene. Pero bueno, empieza a plantear esta idea, vuelve a renacer esta idea de Internet como, o de lo digital o de la computación como algo empoderador de las personas, algo que permite que un pibe en Buenos Aires, Argentina, que es el culo del mundo, pueda editar un juego en Rusia, o algo que permite que no tengamos que tener solamente la opción del sistema económico que nos da el Estado argentino, que ha defraudado permanentemente a lo largo, al menos de mis 35 años de vida, que no veo ningún gobierno que logre resolver la economía argentina, y tener una alternativa que nadie puede censurar a poder operar económicamente, me parece como muy revolucionario en cuanto al rol que estas redes cómo estas redes nos van dando superpoderes. Mi primera transacción con Bitcoin fue en 2011. Empecé a hablar, tengo una columna de radio que la tengo en SoundCloud, me quieren buscar en Basta de Todo, de febrero de 2012, que hablaba de Bitcoin. Dice, aquí tal vez se llama Bitcoin, pero tengan mucho cuidado, está muy caro, vale $4. Antes valía $1 y ahora está 4, y puede ser muy peligroso. Así que nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar con todo esto, pero creo que hay en todo este fenómeno de la información algo que es muy, muy profundo, muy transformador de la realidad, casi una nueva cosmovisión, una nueva forma de mirar el universo en el que habitamos. Y bueno,
llegando un poco al presente para ir redondeando y abrir a preguntas, así no parece un monólogo esto. Hoy, hace 4 años que trabajo en mi organización, es una fundación, se llama Democracy Earth, nuestro sitio es democracy.earth. Nuestra meta es cómo implementar democracias que sean resistentes a la censura y que puedan acceder a cualquier lugar donde haya una conexión, y que puedan ser confiables en cuanto a las personas que participan en ellas, y que el derecho a participar sea por el simple hecho de poder probar que uno es un ser humano y que no tiene ya llaves preexistentes en el sistema. Y bueno, eso es lo que venimos investigando desde hace 4 años, implementando pilotos en diferentes ubicaciones del mundo. Y ahora muy pronto es a salir en el mainnet de Ethereum, con un pequeño sistema económico, que esperamos que permita brindar las garantías que consideramos necesarias para poder implementar democracias chiquitas y grandes, donde sea que haya una conexión a Internet. Acá en mi pantalla tengo como el código de lo que tenemos que lanzar esta semana, así que estoy casi dando toques finales. Deberían ver una nueva página de democracy.org para el fin de esta semana, y estaremos anunciando seguramente en medios dentro de muy poco. Y es la historia de toda mi vida, tratar de estar lidiando con código que no funciona para lanzar un producto que trate de ser una propuesta de valor interesante, que en el fondo es un juego, porque todo es un juego, y emprendiendo, que implica apostar por la idea que uno quiere ver que ocurre en el mundo, en la realidad, que uno habita. Y bueno, en todo ese proceso, como dicen, lo importante más que el resultado es el camino que uno va recorriendo, y es un camino donde va apareciendo gente, va apareciendo ideas, oportunidades, y donde uno no tiene que dejar de moverse para poder encontrar esas oportunidades. Me parece que yo después ahora algo que no es público, pero lo cuento acá, estamos en confianza, estoy mudando a Madrid dentro de muy poco. Fue de 4 años de tratar de mirar por adentro qué pasa en Wall Street, qué pasa en Silicon Valley. No hay ninguna salsa secreta, la verdad es que el mundo está realmente, creo que con cripto además ocurre esto de que uno puede eh, desde cualquier lugar geográfico generar valor. Me parece que hay que animarse a incorporar muchas de estas nuevas tecnologías en la vida de uno, y usarlas a favor de la comunidad en la que uno pertenece, a favor de nuestro origen, de donde somos. Me parece que también eso con los años y con la vida va pesando más. Y bueno, eso ha sido un poco mi recorrido como informático desde el año 92 hasta el año 2019, con algunos sobresaltos. Lo abro a preguntas, no sé si algo de lo que dije se entendió o... Bueno que sí. ¿Quién está financiando hoy este proyecto tuyo? Sé que te fuiste a San Francisco, dijiste la incubadora esta, pero es un proyecto que entiendo que no tiene, o cómo ganas dinero a través de esta plataforma de democracia directa. ¿Lo estás vendiendo a algunas entidades? ¿Cómo es el tema? Bueno, empezamos como una fundación sin fines de lucro, por lo cual recibimos donaciones de gente que estaba interesada en investigar estos temas, y haciendo consultorías. Inicialmente una consultoría muy grande que hicimos fue para Google. Google tiene un departamento que se llama Google Ideas, donde es como el brazo del think tank dentro de Google. Les interesaba entender cómo hacer interfaces de democracia líquida particularmente, y a veces encontrando tal vez clientes como esos, haciendo consultoría de esa manera, uno puede financiarse y ir construyendo credenciales para después pedir. En nuestro caso como fundación, nos financiamos con $500,000 aproximadamente, recibimos de donaciones. Cuando estábamos más listos para poder hacer algo montado sobre el blockchain, en febrero del año pasado hicimos una venta de tokens totalmente regulada, dentro del marco americano, que es un marco muy difícil, pero con eso también logramos financiar el desarrollo del producto que vamos a estar lanzando ahora,
ahí nos financiamos, vendimos un total de $1,500,000 en tokens. Pero bueno, nuestra tesis es justamente plantear la institucionalización, no desde una organización tradicional que trabaja como un órgano dentro de un estado o dentro de una jurisdicción, sino justamente tratar de apostar a la idea de cómo estructurar nuestra idea como una organización que vive o una institución que vive en el blockchain. Y con los vaivenes lo que se puede dentro de lo que es la regulación, porque uno no es un extranjero o ajeno a lo que es la realidad legal en la que está inmerso, y vender este tipo de instrumentos, sean tokens o criptomonedas, puede ser interpretado como algo sujeto a impuestos o sujeto a regulaciones dentro de países muy regulados como Estados Unidos. Pero bueno, eso nos permitió, esa preventa del token nos permitió financiarnos durante el año pasado y construir un equipo acá en Nueva York, en San Francisco. También hay un cofundador que está en París, que bueno, teniendo justamente pequeños equipos en estas ciudades, que son ciudades muy globales, muy internacionales, a su vez estar acá nos conecta con realidades políticas de todos los lugares del mundo, y terminamos implementando nuestro software en diferentes regiones donde hay interés en probar cómo hacer una elección en el blockchain o cómo usar este tipo de herramientas de democracia digital. Ahora, como empresa, no solamente puedo depender de inversores o de donantes. Es fundamental tener también clientes, porque lo que uno le va a ofrecer a inversores y a donantes, sobre todo a inversores, los donantes son más altruistas, es que uno va a construir un negocio. Y en este negocio requiere de clientes. Y generalmente en una startup hay un momento muy importante que es cuando encontrás eso que algunos llaman product market fit, que encontrás demanda real de tu producto dentro del mercado, alguien dispuesto a pagarte dólares por usar el producto que estás programando. Nosotros encontramos ese punto en 2018, un cliente muy bueno con el que venimos trabajando, que se llama Blockstack. Blockstack es un blockchain que para aplicaciones descentralizadas, que arrancó con Namecoin, se llamaba Namecoin originalmente, es el único blockchain que no es Bitcoin del que Satoshi comenta, y Blockstack usa nuestra tecnología para la gobernanza de su comunidad. Lo que ocurre con Blockstack es que los inversores, los token holders de Blockstack, votan usando Democracy Earth cómo alocar todos los meses $100,000 en reward para los developers, los desarrolladores que están construyendo software usando el protocolo de Blockstack. Ya, por ejemplo, todos los meses entregamos $100,000 en Bitcoin. De hecho, los pagos se hacen en Bitcoin ahora, todavía no se hacen en el token nativo de Blockstack. Ya entregamos un total de $300,000 a las apps que los propios inversores de Blockstack decidieron premiar con este reward mensual. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer aplicaciones descentralizadas, pueden mirar blockstack.org, bajarse las librerías o las herramientas para desarrollar sobre Blockstack, y en el siguiente mes, si tienen una aplicación lista, participan de este proceso donde los inversores miran las aplicaciones y las que más les atraen, pueden obtener parte de ese reward. Hay aplicaciones que ganan $100, $200, $300, y hay aplicaciones, creo que la que más ha ganado en un mes ha sido Graphite, que es una especie de Google Docs descentralizado, que ganó $20,000 un mes. Lo que es secreto, que no es público todavía, es que este programa se va a extender a un reward de $1 millón por mes para fin de año. Y bueno, nosotros somos la infraestructura esencial que permite, lo voy a poner en términos académicos, permite que los capitalistas decidan cómo pagarle a los trabajadores que aportan valor agregado con las herramientas que construyen sobre este protocolo. Esto dicho en términos pseudo-marxistas. Pero es un caso interesantísimo para nosotros porque governance justamente no son encuestas. Governance tiene que ser distribución real de dinero o gobernanza o de intereses económicos reales. Y con Blockstack es un cliente excelente para nosotros que nos está permitiendo moldear mejor nuestra herramienta, entender feedback directo de lo que ellos necesitan,
entender qué cosas de ese feedback podemos abstraer y replicar en futuros clientes. Estamos trabajando con otros que todavía no anunciamos. Y a medida que uno va construyendo ese caso de negocio y entendiendo cómo la tecnología permite escalar ese negocio, que después uno construye una propuesta para atraer inversores que quieran participar del upside de lo que genera ese negocio. Eso es sintéticamente lo que se supone que hoy me paga las cuentas, pero no es tan fácil. No todo es color de rosa. Otra pregunta. Sabemos que nosotros hace unos encuentros atrás estuvimos hablando mucho del MVP, del mínimo producto viable, ¿no? Para sacar proyectos. Estuvimos tratando de agarrar un proyecto, desarrollarlo para regalar a la comunidad Varadero y bueno, y trajimos sobre la cabeza eso para que, digamos, que no nos extendamos mucho, digamos, y podamos tener un producto en el mínimo corto plazo posible. Y poder lanzarlo a la sociedad. Ahora, no se me ocurre cómo ustedes, con una plataforma que es de democracia que va a cambiar el mundo, digamos, cómo hacen la iteración, con quién encuestan, a quién agarran, personas comunes, porque, o sea, es algo que abarca absolutamente todo, ¿no? Y creo que es un caso totalmente extremo y que estaría buenísimo que nos cuentes cómo plantan eso. Siempre hay que encontrar igual ese vertical o ese nicho en el que sea más fácil arrancar. Es más fácil que salir a pescar en el océano, a pescar en una laguna o en algo que esté más concentrado, el entender en la parte más del detalle fino de cómo se genera un producto. Incluso Facebook arrancó enfocándose primero en Harvard, que arranca con estudiantes universitarios, aprovechando el acceso que Zuckerberg tenía a validar usuarios que tuvieran como email @harvard.edu. Entonces, aún una aplicación tan grande, tan masiva como Facebook, arranca en un hiper nicho. Y hay que tratar de entender cuál es ese nicho, esa entrada, go-to-market strategy, en el que uno encuentra esos clientes dispuestos a pagar o a generar algo de tracción por el producto que uno está armando. En el caso nuestro, arrancamos con un montón de teoría en el tema, como diciendo, bueno, hablamos con ONGs, hicimos implementaciones para ONGs, para partidos políticos, para el Senado de México, para la legislatura de Buenos Aires. Hicimos un montón de implementaciones. Algunas pudimos generar algo de ingresos, en otras era más interés por ver qué ocurría con la herramienta. Pero encontramos un cliente recurrente cuando vimos que hay una demanda de governance muy grande en muchas de las comunidades de redes descentralizadas, donde tienen gran cantidad de inversores que quieren participar del proceso de toma de decisión de lo que hace ese protocolo. Entonces, en un momento hicimos como el pivot de decir, bueno, basta de trabajar en universidades o en lugares que a priori en la teoría pensábamos que era como lo idóneo para implementar sistemas de gobernanza, pero eran más que nada teóricos, porque no había realmente dinero en juego. No es gobernanza si no hay dinero en juego. Y nos empezamos a enfocar estrictamente donde sí percibimos que hay dinero en juego, que son las redes descentralizadas, que tienen grandes comunidades y con intereses encontrados o contrapuestos. Y ahí hay que salir a pescar y a encontrar un cliente con el que uno pueda construir una relación y crecer el producto. En nuestro caso ha sido Blockstack, pero bueno, estamos trabajando también con otras redes y percibimos que ahí hay un lugar donde podemos generar un modelo de negocio y generar algo que pueda hacer crecer la organización que estamos construyendo para poder financiar obviamente también el desarrollo de la tecnología, como este feedback loop. Nadie te regala nada, es muy competitivo todo siempre, pero creo que en algún punto también lo que hace un emprendedor es un emprendedor es una persona obsesiva que está interesadísima en empujar una idea, y hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten estar permanentemente conversando sobre esas obsesiones. Entonces, en las redes sociales o en diferentes lugares públicos a través de internet uno puede
Yo traté siempre de posicionarme en el tema de democracia digital, desde la época del Partido de la Red hasta ahora. Con mi obsesión o mi tema particular tiene que ver con democracia digital o todo lo que abarca ese tema. Y a la par que ese tema ha ido creciendo más allá de mi propio interés con la maduración de ciertas tecnologías. Y en ese sentido, esa es una forma de atraer oportunidades, porque vas a encontrar otra gente en otros lugares del mundo que está pensándolo de una forma similar, y esa otra gente puede ser o competidores, o aliados, o futuros inversores, o futuros clientes, pero al principio lo que más ayuda es no ser defensivo, no ser competitivo, no ser, estar muy abierto a la serendipia, a esto de conectar azarosamente con gente, estar muy abierto, a tratar de no limitarse a una forma o una sola forma de ver el mundo, sino tratar de... Hay que tener una cabeza muy abierta, me parece, para poder encontrar oportunidades. Y bueno, hoy para mí, por ejemplo, Twitter es una recontra herramienta de trabajo que me permite conectar con un montón de gente que está pensando en líneas muy similares a lo que hago y a veces hacemos colaboraciones, a veces y la verdad que siempre todos los ámbitos donde hay conocimiento, la razón por la que el conocimiento está ahí es porque la gente también está dispuesta a compartirlo. Mati, no sé, ¿cuál es o sea, digamos, si tenés que pensar algo, si uno quiere crear una empresa, dice, bueno, yo quiero que mi empresa gane mucho dinero, tenga, no sé, venda muchos productos y sea exitosa en el mundo, yo creo que para tu proyecto de democracia también, pero sabés que para eso hay que romper un montón de barreras de los estados y cambiar un montón de cultural. ¿Cuáles son, digamos, tu ideal hacia, cuál es tu sueño, digamos, en el corto, mediano y largo plazo para tu proyecto, digamos? ¿Qué es lo que anhelás? Tal vez no soy el más idóneo para como responder. O sea, Marcos Galperín seguro tiene una mejor respuesta de cómo hacer mucha plata en Internet. Lo mío siempre ha sido muy idealista, porque me interesa tal vez el carácter más político que económico de las redes. Eh, y creo que es un mundo, la narrativa del siglo XXI tiene que ver con este tipo de tecnologías que van transformando nuestra vida. Es como un casi proceso evolutivo, desde la computadora, la IBM que yo describí al principio de la charla, hasta el teléfono que tenemos hoy, que es 20.000 veces más poderoso. Ha ido transformando cómo nos pensamos y cómo miramos al mundo, y ahora, para colmo, todo esto va a tener carácter económico y político. Y al menos en lo que hacemos, lo que trato de hacer yo con los proyectos con los que trabajo, al menos algo que siempre siempre fue como una decisión consciente, es tratar de construir o de hacer lo que inevitablemente uno percibe que tiene que ocurrir, ¿no? Para mí, en los productos exitosos, casi todos los productos que son exitosos en tecnología tienen algo en común, que es la experiencia del usuario. La experiencia del usuario todo se centra en eso. Lo que ha diferenciado a Apple, a Microsoft, a todos ha sido entender cómo ayudar al usuario a ganar más tiempo o a tener una experiencia más satisfactoria. Y incluso cuando uno revisa como más de cerca los productos exitosos como Windows en el caso de Microsoft, o Facebook, creo que son productos, o Google, son productos que son apuntan a ser muy default. Como Google cuando Google salió, google.com, en contraste con Yahoo, que era un cocoliche de cosas, simplemente el buscador, un input field y un botón, un form, y que tomaban lo que escribas en el input field y te devolvía nada más. Y esa decisión de diseño, que después incluso cuando veías los resultados de Google te tiraba cuántos microsegundos había llevado a hacer la búsqueda, esa métrica de microsegundos era
un recordatorio para los ingenieros en reducir ese tiempo cada vez que alguien hace una búsqueda. Ese foco casi letal en hacer una sola cosa, hacerla muy bien y hacerla más rápido que nadie, y en algo que se ve estándar, default. Es como tiene que ser. Windows, totalmente standard looking. Facebook, totalmente standard looking. Para mí hay algo de eso también, porque lo estándar generalmente es también por una cuestión de escalabilidad. La información que se ancla mejor con la forma en que se transmite el programa, mientras más parámetros, más complejidad introducís en el sistema, menos escalable se vuelve. Entonces, la simpleza, el foco en la simpleza y en la estandarización, sobre todo a la hora de usar librerías abiertas, esos principios creo que ayudan a armar buenos productos digitales. Y bueno, al menos trato de aprender de esas lecciones, aplicándolo en las decisiones tecnológicas de las cosas en las que trabajo yo. Trato de usar tecnologías muy comunes, muy abiertas, porque también hay una ventaja en la cantidad de conocimiento disponible para trabajar con esas tecnologías, y usar la internet a tu favor. Pero percibo como ese tipo de técnicas en las grandes obras de software al menos. Después, bueno, hacer software es muy difícil, pero es algo que incrementalmente va mejorando, y haces una implementación, anda mal, se cae, se saturan los servers, después te fijas porque se saturó, corregís toda la parte del routing, y entonces después ya entendés que no se va a colapsar cuando vengan más de 20 conexiones, y lo vuelves a lanzar y después te das cuenta que lo lanzaste, te bancó 20 conexiones, pero ahora se rompe otra cosa. Siempre está esa mejora permanente. También hay que tener como una cuestión de mucha resiliencia, y con el tiempo cada mejora es incremental, cada mejora vale más porque ya tenés muchas mejoras previas acumuladas sobre el grueso del trabajo que fuiste aportando en tu código. Pero bueno, hay que iterar rápido y entender rápido dónde falla la cosa para poder ir mejorando lo que uno hace. ¿Qué tecnología usas ahora? ¿Cómo? Blockchain, además de blockchain, ¿cuál es la tecnología para programar? JavaScript, lo que se usa ahora. Yo soy un muchacho de JavaScript. Soy uno de los chicos JS Bro. He programado en Python. En mi época, en mi anterior startup, Popego, era toda a base de Python, un lenguaje más científico que otra cosa. Muy, muy interesante. Ahora estoy leyendo sobre Machine Learning, todo en Python. Estoy leyendo nada más para aprender de qué se trata un poco el lenguaje de Machine Learning, que me parece súper interesante y entiendo poco, pero programo en JavaScript a diario, Node, todo. Creo que al menos lo que permite hoy, sobre todo lo que estamos tratando de hacer nosotros, con JavaScript puedes crear muy rápido una aplicación full stack, que la interfaz funcione tanto en móviles como en desktop. Incluso si querés compilar una aplicación nativa que corra sobre iOS y Android, podés hacerlo un wrapper con Electron o alguno de esos frameworks, y mantener una misma base de código, sobre todo, y saber que puedes correr en todo tipo de pantallas. A mí me gusta mucho, creo que JavaScript ha sido un lenguaje, es justamente la razón por la que no creo tanto en la superinteligencia, porque la superinteligencia, los 90 o los 2000, los 90 te decían Java y la orientación a objetos va a ser el futuro. Después te decían, bueno, C, hay que programar todo en C, después C++, y eso es lo que la superinteligencia, el virtuoso, el gran programador te dice. Pero lo que termina evolucionando, lo que termina ganando masa crítica, resultó al final del día ser este glitch, este hack que se metía el HTML para poder hacer animaciones o cosas dinámicas en páginas estáticas, que de repente no te diste cuenta y tomó todo el stack, y hoy tenés a Netflix corriendo sobre Node, un montón de servicios y hoy JavaScript, porque tiene una sintaxis que es la más equivalente a todas las otras sintaxis. Me gusta la sintaxis de C, me gusta mucho. Creo que JavaScript agarra esa escuela. JavaScript arranca compitiendo con VBScript, que era como el Visual Basic Script pedorro de Microsoft. Y es un estándar abierto. Bueno, esto de la evolución. Lo que estamos viendo cuando vemos código es
darwinismo puro. Es información, la genética que es información. Entonces esto es darwinismo puro. Y JavaScript para mí ganó la carrera esa darwiniana de una forma increíble. Por ahí ya también me pasa que en algunas cosas me siento oxidado y me doy cuenta que pasó algo al lado mío y es mucho más grande de lo que pensaba que era. Con Ethereum me pasó eso, por ejemplo. No pensé que Ethereum era tan relevante porque estaba más corrompido por el maximalismo de Bitcoin. Hoy creo que Ethereum es una de las cosas más interesantes que están pasando en cripto. Ethereum, su lenguaje de programación Solidity, agarra muchos de los elementos de JavaScript en su sintaxis y look and feel, si bien no es JavaScript, tiene cosas diferentes que hacen a la seguridad de un contrato. Pero bueno, es esta escuela de usar lo que funciona. Lo que funcionó siempre seguro es C. Primer lenguaje creado de alto nivel para poder... Creo que la razón por la que programan C en los 60, Dennis Ritchie y todos estos era porque tenían que migrar el código de una máquina a otra y dijeron, bueno, de un mainframe a otro tipo de mainframe. Dijeron, bueno, hagamos un lenguaje abstracto que permita escribir el programa y que después compila cada mainframe y sacaron de la galera C, al mismo tiempo que sacaban de la galera Unix. Pero bueno, hoy JavaScript también me parece increíble todo lo que se puede hacer con JavaScript. Jamás lo hubiese dicho en 1999, pero es impresionante. Como también las redes han ayudado a que la computación funcione de esa manera. ¿Qué es lo que más disfrutás de la informática? Todo lo que... ¿Qué es lo que más disfruto de la informática? Y la informática, qué sé yo trato a veces parar la pelota y ver qué es lo que hago todos los días, qué es lo que charlo en Twitter con gente que no conozco, y me parece, hoy ya es que es algo cotidiano por ahí, pero cuando empezaba Twitter, por ejemplo, esta idea de poder seguir a las personas que más te interesan del mundo y que todos los días recibas como un mensaje de texto de gente muy lúcida y muy capaz y que te desafía a plantearte un montón de ideas y que te recomienda contenido y todo cada uno está probablemente construyendo su persona digital y haciendo su propia propaganda subversiva para destacarse en las redes, pero yo disfruto mucho del intercambio de conocimiento que sea. Particularmente soy muy usuario de Twitter, cripto Twitter, que es el Twitter de los que estamos metidos en blockchain y Bitcoin y Ethereum y estas cosas. Y se dan discusiones, es a través de esos canales que uno de repente descubre algo como el paper de Satoshi o descubre... De hecho, yo me fijé hace poco que quién fue el primero o cuál fue el primer tweet que escribí sobre Bitcoin en Twitter, y me encontré con un tweet de Manuel Arauz del 2011, que me decía, Santi, mira esto. Manuel Arauz es uno de los fundadores de Zeppelin, son los auditores más grandes de contratos inteligentes del mundo, es una startup en Buenos Aires increíble, que hacen librerías para Solidity sobre Ethereum, y Manu me estaba mandando un tweet sobre Bitcoin en el 2011 y me parece impresionante, como si uno está en estas conversaciones, como oyente, yo estoy en un montón de conversaciones, ni me meto y como pochoclo y miro, como hacemos muchos cuando hay una pelea en las redes sociales, pero bueno, es a través de esas conversaciones que uno aprende cosas nuevas y esas cosas nuevas pueden inspirar una idea o ayudar a mejorar un proyecto o a promover incluso lo que uno está trabajando. Creo que la identidad digital que uno se construye hoy es un componente indispensable en nuestras carreras y lo disfruto, aunque también a veces lo padezco. Cuando me dediqué a la política lo padecí bastante. Porque te vuelves una persona pública y cualquiera que se dedica a la política en Argentina automáticamente es un sospechoso. Creo que entiendo muy, muy bien por qué, pero bueno, es muy impiadoso también. Por eso elegí volcarme más a investigar lo tecnológico que a dedicarme a ser político en Argentina. Al menos para eso me siento demasiado... ¿No? ¿Cómo? Un legislador, ¿no? Todavía del Partido de la Red. Queda un legislador, ¿no?
Nunca logramos meter legislador. Metimos candidatos en listas de otros partidos, pero vamos a ver si este año podemos colar un legislador. Está muy difícil igual. Está muy difícil. La política es un tema es una trampa. Por eso hay que destruirla con tecnología, sin que se den cuenta los políticos. Bueno, no sé, para terminar, estaría bueno que nos recomiendes una serie, un libro, o 3 libros y 3 series, algo que te guste para llevarnos algo y que nos quede algo más de vos, digamos, que te defina. Si quieren aprender de Machine Learning, este es el que tienen que comprar. Hands-on Machine Learning. Yo me compré el otro de Deep Learning Fundamentals. Este es mucho mejor porque es para programadores. El otro es más matemático. Pero bueno, sacando la recomendación de Machine Learning, que es lo que estoy leyendo ahora, libros tengo muchos para recomendar. Voy a tirar 3 libros muy distintos, pero que ayudan son divertidos. Uno que es una biblia informática muy conocido, es uno que se llama Gödel, Escher, Bach. Es un tratado de inteligencia artificial de fines de los 70, escrito por Douglas Hofstadter, un investigador de Stanford, que trata de entender el emergente de la conciencia, por qué somos conscientes, aplicando teoría de la información, y escribe este bodoque que se llama Gödel, Escher, Bach, donde se inspira en la matemática de Gödel, que es probablemente el matemático lógico más importante del siglo XX, en los dibujos de Escher, que son estos dibujos con perspectivas que se comen a sí mismas, y en la música de Bach, que es una música procedural, que cada estrofa compone la siguiente estrofa. Esta cosa de la recursividad. Y la tesis de Hofstadter es que la recursividad es lo que engendra la conciencia. Es un libro, es un clásico, Gödel, Escher, Bach, entre los informáticos. En el 97 se escribe otro libro, que si uno va a la casa de Peter Thiel, que es ese Citizen Kane, este inversor de Silicon Valley que maneja todos los hilos, la casa de Peter Thiel hay un estante de su biblioteca, solamente tiene copias de este libro. Es un libro del año 97 que se llama The Sovereign Individual, o el individuo soberano, que es una tesis que también aplica teoría de la información para entender el fenómeno económico de la vida del mundo moderno y llega a conclusiones inevitables como que la gente va a poder transaccionar de forma resistente a la censura usando criptografía a través de Internet. Y es un libro del año 97. Cuando uno lee eso escrito en el 97, muy interesante porque se anticipa todo lo que pasó con Bitcoin y un montón de fenómenos que hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces es un libro casi profético, de Sovereign Individual, también un bodoque grande. Estos libros igual se pueden leer al azar, uno agarra cualquier página y cualquier página va a estar buena. Y por último, para terminar la recomendación de libros, hay un libro muy bueno, que es la historia de la información. Se llama The Information, creo que es del año 2002, escrito por James Gleick. James Gleick escribió otros libros, uno sobre la historia del viaje en el tiempo y otro sobre el caos, sobre la historia de la termodinámica. Pero este libro de Information es excelente. Describe cómo a través de la historia y a través de las diferentes civilizaciones la humanidad se va dando cuenta del concepto de información. Gleick además es muy lector de Borges, casi que lo pone a Borges como el gran... Bueno, es objetivo lo que estoy diciendo. Borges fue el pensador más importante del siglo pasado. Y las ideas de Borges sobre la información están casi como subliminales en mucha de su literatura, y Gleick le dedica un capítulo entero a interpretar la información a través de ojos borgianos. Y es un autor, creo que es americano, no sé si es americano o inglés. The Information, es un clásico, lo leí el año pasado, excelente, la historia de la información, desde Charles Babbage, Leibniz, Ada Lovelace Byron, hasta Claude Shannon, von Neumann, Turing, la computación cuántica, la Kolmogorov,
George Chaitin, matemático argentino que descubre que casi todos los números son números azarosos. Bueno, es un libro excelente. Estos libros son Gödel Escherbach, The Sovereign Individual, y The Information, para una mente informática, es un giro copernicano. Y uno empieza a percibir el universo no como un universo materialista o estructurado por átomos, sino fundamentalmente es un universo construido a base de información, que es lo que la luz, como principal dispositivo de este universo, parece transmitir permanentemente a extraordinarias velocidades que determinan lo que interpretamos como tiempo. ¿Series, no? ¿Cómo? ¿Alguna serie? ¿Series? Sabes que siento que tengo miles de series para recomendarte, pero no me viene ninguna a la cabeza. Realmente no me viene ninguna a la cabeza. No, te puedo decir como la de la que asesinan a Versace, cosas así. O la española, La Casa de Moneda, La Casa de Papel. Que es un canto anarquista, es fantástica esa serie. No tengo ninguna particularmente presente. Miro series, pero no tengo la mente nublada. Estoy más con los libros últimamente. Bueno, Santi, muchas gracias. Muy bueno el skate que te compraste. Señor, tengo todo lastimado acá. Así que usa casco y nada, muchas gracias por esto. La verdad que suma un montón. Seguramente vamos a estar difundiendo un poco el video a través de todos los chicos de la comunidad. Y nada, estamos en contacto. Estás invitado, Varadero, a comer un asado cuando vengas a Argentina, cuando quieras. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encantó compartirles algo de todo esto. Espero que haya servido y a las órdenes. Me encuentran en Twitter. Dale. Hasta luego. Gracias.